Para entrar a detalle, ya está con nosotros el médico especialista. Bienvenido el doctor Cristian Villeda, es urólogo, es cirujano urólogo y precisamente son de los médicos certificados a nivel nacional y mundial que pueden trabajar precisamente con este tipo de robots. Ya hablábamos específicamente del Da Vinci, que es el robot más conocido, digamos es el más popular dentro de la industria médica para los urólogos y otras especialidades también. Bienvenido Cristian, gracias por estar con nosotros en Código Salud. Gracias por invitarme. La pregunta clave, ¿quién opera? ¿El robot o tú? No, operamos nosotros, definitivamente. El cirujano es el que controla el robot. Para nosotros realmente la tecnología del robot es una herramienta más que utilizamos. Hemos venido por varias generaciones de progresión tecnológica, desde la laparoscopía, cirugía con hoyitos pequeños, endoscopía, que es por orificios corporales naturales, y actualmente tenemos la cirugía robótica, que es la técnica que más desarrollo y más crecimiento está teniendo en el mundo por las ventajas que ofrece. Exactamente. ¿No? Entonces, definitivamente ustedes siguen siendo los que encabezan una cirugía, ustedes controlan al robot, pero simplemente es como un asistente más que puede tener 2, 3 brazos y a lo mejor es más preciso. ¿Cuáles son exactamente los beneficios que tiene operar con un robot? Pues actualmente justamente las mayores ventajas te diría que son para el paciente, para el cirujano y para el sistema médico. Para el paciente, pues podemos ofrecer una cirugía que generalmente es una cirugía muy compleja y grande, que tradicionalmente se hacía con incisiones grandes. La podemos hacer exactamente igual, pero a través de orificios pequeños. Un ejemplo es una cirugía que yo hago, que es quitar la vejiga por cáncer. Quitar la vejiga involucra quitar un órgano grande junto con la próstata y después hacer una reconstrucción con intestino para poder hacer un nuevo reservorio de orina y que el paciente pueda orinar. Es una de las opciones y antes teníamos que hacer una incisión grande para hacer esta cirugía y actualmente la puedo hacer con 5 orificios en el abdomen de menos de 1 centímetro. Y nada más. Y nada más. Y la recuperación es francamente diferente en cuanto a dolor, requerimiento de medicamentos. Y tú puedes ver cómo los pacientes inclusive desde el primer día pueden estar caminando, cosa que antes se antojaba bastante difícil. La verdad es que todo esto se da y es el segundo componente con el médico. Esta tecnología nos ha permitido que cirujanos realmente expertos sean los que utilicen estas herramientas, porque no todos podemos utilizar el robot. Tienes que tener una certificación, un entrenamiento. En lo particular, yo me fui al extranjero a hacer un año de justamente pura cirugía robótica y actualmente estamos con criterios muy establecidos en los hospitales, inclusive también en los colegios médicos, para saber quiénes son candidatos a poder entrenarse a esto. Entonces, si tú tienes un cirujano robótico, te garantiza que es alguien experto en lo que está haciendo. Dime una cosa, Cristian, he tenido la oportunidad en lo personal en participar, ser testigo de varias cirugías, acompañando al cirujano mediante la robótica, mediante un robot Da Vinci, tanto en hospitales particulares, y eso es bien importante aquí recalcarlo, ya existen este tipo de robots en el sector público. O sea, que no se piense que estamos hablando de tecnología, que ustedes trabajan con robots exclusivamente para el área particular, en los hospitales privados. No, los hospitales públicos en México los tienen. De hecho, fueron de los primeros en tenerlos. Exactamente. Definitivamente, Sí, ¿no? pues básicamente todas las instituciones, Secretaría de Salud, el ISSSTE, Secretaría de Marina, de la Defensa. Los institutos tienen robots para pueden acceder al robot. Y sí, están en hospitales privados también, pero te diría que justamente una de las riquezas que yo te puedo compartir es que yo trabajo en una institución pública y también en una privada. Y tenemos que trasladarlo. Incluso te diría que parte del pago que damos justamente por el entrenamiento recibido y pues retribuirlo a la sociedad. Por supuesto. Y justo la cirugía robótica, te digo, la tercera ventaja justamente también es para a ti como cirujano. Te da una vida útil más larga porque somos técnicos, o sea, somos algo manual los cirujanos. Entonces tenemos una vida útil donde en realidad nuestra vida va por ahí de los 35, 55 años. De entrada no tienes que tener pulso de maraquero, como decimos corrientemente, ¿no? No, pero el robot te hace que seas más exacto, no tiemblas, tienes aumento. Además tiene varias ventajas ya tecnológicas. Por ejemplo, actualmente hay una tecnología que se llama Firefly, que la tiene el robot Da Vinci. Y esta tecnología se fundamenta en un líquido que te puedo inyectar para identificar si los órganos están bien vascularizados o identificar todo eso te tumores. Lo indica, todo eso te lo dice con una precisión ver tú importante, visualmente, ¿no? Por ejemplo, lo que me gustaría hoy poner un poquito de énfasis es en la cirugía reconstructiva, porque la cirugía robótica casi siempre la hemos enfocado a cirugías de cáncer. Pero actualmente cirugías reconstructivas, que a veces tiene que ver con daños ocasionados por cirugías previas, intencionales o no, o algunas consecuencias de algunas cirugías. Exactamente. Funciona muy bien. Pues cuando quitan el útero a las mujeres, es una complicación que se llama una fístula vesicovaginal, que es básicamente que se haga un orificio entre la vejiga y la vagina, lo que hace que esté comunicándose orina todo el tiempo. Y esto es un desastre en calidad de vida para las pacientes.
Por eso me interesaba sacarlo, porque realmente las pacientes que he tenido de esto, su vida es un infierno, todo el tiempo mojadas, todo el tiempo oliendo a Y con orina. esto se corrige. Y con esta cirugía lo podemos hacer, una cirugía que antes era muy difícil hacerlo con cirugía abierta, hoy lo podemos hacer con 3 orificios en el abdomen. Y es lo que te quería preguntar, ya que comentas que eres una persona que viajó al extranjero, que estuviste 12 meses estudiando, preparándote, lograr una certificación internacional para venir a aplicarla aquí en nuestro país. Tengo entendido, y corrígeme, que mucho con lo que practican ustedes los cirujanos son, digamos, con videojuegos. ¿Es cierto que comienzas con determinadas equipos como los videojuegos para empezarte a entrenar una vez que llegas directamente a la práctica? Pues te diría que está un estudio, y hay estudios muy formales al respecto, donde la gente que se ha acostumbrado a los videojuegos y tiene una mejor control del espacio, es mucho mejor en este tipo de tecnología, sea laparoscopía o robot. Y los instrumentos que actualmente utilizamos, que son simuladores quirúrgicos, son una especie de videojuegos. Como solamente videojuegos, que ¿no? el control o el joystick pues no es un control de botoncitos, aunque ya hay un robot que va a venir en el futuro que están diseñando una especie de control remoto como videojuego. Pero los actuales simula justamente tu escenario quirúrgico. Tiene las mismas herramientas, que son unos utensilios que te pones en tus dedos, y los escenarios que te dan son tridimensionales, igualmente como en la imagen que tenemos en el robot, y asemeja cirugías reales. Y yo me imagino que incluso utilizas equipos que ya te dan esa sensibilidad incluso, ¿no? O sea, como para detectar, como si estuvieras trabajando directamente. Desafortunadamente, actualmente todavía nuestro equipo robóticos no tienen esta habilidad áptica, se llama. Pero sí existen unos. Pero ya existen algunos que lo están investigando. Justamente en Inglaterra hay uno, y hay por ahí otros intentos en Asia, etcétera. Padrísimo. ¿Qué te parece, Cristian, si hacemos una pausa en Código Salud y regresamos a platicar contigo? Este tema es importante sobre la cirugía robótica que ya se practica en nuestro país. Pausa en Código Salud y regresamos con más. Ya estamos de regreso en Código Salud y antes de continuar platicando con el doctor sobre la cirugía asistida con un robot, te invito como cada miércoles a que puedas consultar las páginas del Heraldo de México. Estamos en la sección Mercados, en la página número 31, Código Salud. Hoy platicamos sobre los juegos sin daño en niños. Hay un estudio practicado tanto a nivel internacional como en la Universidad Nacional Autónoma de México de que implica que los niños que están constantemente jugando videojuegos no necesariamente presentan una actitud agresiva. Incluso aquí también en un martes de salud mental lo platicamos con Adriana Ortiz y varios especialistas que los juegos no necesariamente llevan a que los niños cometan actos violentos. Son otras las razones
que hacen que un niño o un adolescente se comporte de manera agresiva. Página 31, Código Salud, en las páginas del Heraldo de México. Ahora sí, vamos a continuar con el doctor Cristian Villeda, cirujano urólogo. Estabas platicando de que el entrenamiento es básico, importante, que sí, por ejemplo, es como practicar en los videojuegos con determinadas consolas para que te vayas preparando poco a poco. Nos comentaste que te llevó un año hacerlo. ¿Por qué este tiempo es tan importante para que te puedas preparar y puedas, digamos, controlar un robot que te puede asistir en una cirugía? Sí, claro, porque justo cualquier técnica involucra un aprendizaje y una curva de aprendizaje. Entonces, los cirujanos que hacen su primer caso con esta técnica no están ambientados a ello. Es como si yo te pusiera a comer con tenedor y súbitamente te digo come con palillos chinos. La primera vez que lo hagas no vas a ser capaz de hacerlo y vas a hacer una técnica deficiente. Entonces, justamente lo que estamos intentando hoy, ya tenemos una sociedad de cirugía robótica, inclusive en México, de la cual soy parte, es que los cirujanos justamente sean acompañados por expertos cuando están iniciando su terapia. Y eso es algo que nunca se había hecho antes. Es un instrumento que nos ha permitido que realmente los cirujanos, primero, sean expertos, segundo, que garanticemos que el cirujano que toca un robot al menos tenga una capacitación mínima indispensable, cosa que en realidad no se ha hecho con ningún otro utensilio, básicamente en ninguna otra especialidad. Entonces, hoy en día podemos hacer cirugías tan complejas de cáncer o tan complejas reconstructivas con este robot, pero justamente no fue mi primer cirugía, sino solamente soy capaz de hacer esas cirugías después de cientos de cirugías que he hecho previamente. Ahora, también tenemos la mala idea de que cuando ya estás operando con un aparato como este, con un robot como el Da Vinci, que ahora ya me comentabas en el corte que ya hay robots de 4 brazos. Anteriormente eran 3 brazos, ¿no? Bueno, primero 2, luego un tercer brazo que es la cámara, ¿no? Y ahora 4 brazos. Así es. ¿Por qué un robot puede tener hasta 4 brazos? ¿Cómo te asiste? ¿Cómo te ayuda a ti a hacer una cirugía? Pues te diría que te convierte en un cirujano primero más rápido. Por experiencia primero, pero segundo porque yo soy mi propio ayudante. A veces en las cirugías pierdes tiempo justamente indicándole al ayudante dónde quieres que traccione, dónde quieres que aspire. Y en cambio con este robot yo tengo un tercer brazo que activo en el momento que yo quiero y yo solo me asisto. Entonces eso me convierte en un cirujano más rápido. Tradicionalmente una cirugía de próstata, por ejemplo, por cáncer, te diría que duraba 3 horas. Hoy en día te puedo decir que tampoco hay que apurarse mucho porque hay que hacerla muy bien, pero podemos hacer una cirugía en 1 hora 15 minutos ya sin mayor problema. Entonces justamente te permite una expertise primero y otra, el aumento de habilidades que te da el robot te permite corroborar. ¿Y estás completamente solito con el robot o también sigues trabajando con un equipo de humanos expertos? El equipo es vital. De hecho, yo todas mis cirugías las hago con el mismo equipo porque justamente el conocimiento que ellos tienen de mi técnica y que yo esté confiado en que ellos la conocen nos hace mucho más rápidos. Porque ya saben cuando voy a poner un clip, ya saben cuando quiero que aspire y a veces ya no es necesario ni hablar. Ellos ya saben que es el paso siguiente. Entonces, la enfermera, el anestesiólogo, inclusive el personal de apoyo, que hay ingenieros alrededor de todo esto, todos tienen que estar presentes. Entonces, a pesar de que parecería que el robot es el que controla, el robot es un utensilio más en este gran grupo de cirujanos expertos, enfermeras expertas, anestesiólogos expertos, todo para un producto final que te digo que es un producto con mucho mayor calidad. ¿Y todo se ha tenido que modificar? Es decir, incluso desde las salas quirúrgicas, se han tenido que modificar en cuanto al tamaño, adaptación, para que se pueda meter el robot y pueda colaborar contigo? En realidad el robot es muy fácil instalarlo en cualquier quirófano. No requiere de mayor instalación, requiere solamente un regulador de voltaje. No te estorba demasiado. Pues te diría que inclusive en el hospital donde yo comencé a hacerlo, en la Secretaría de Marina, teníamos un quirófano inicialmente muy pequeño. ¿Y ahí entraba el robot? Y ahí entraba el robot, un quirófano tal vez de 4 por 4 metros, que no es de los más grandes. Y habitualmente, pues si podemos contar con una sala más grande sería ideal, porque ocupamos más instrumentos a veces, cámaras, endoscopios, etcétera, que para hacer cirugías complejas como estas reconstructivas que te digo, realmente se requieren a veces más utensilios, porque desafortunadamente reparar algo que ya fue dañado no es más sencillo, de hecho es mucho más complejo, pero ya en lugar de hacer incisiones grandes para hacer estas reparaciones, podemos hacerlo con mínima invasión y que prácticamente, por ejemplo, en esta cirugía la paciente se puede ir a casa al día siguiente caminando y comiendo. Comentabas que son incisiones prácticamente, ya quedó prácticamente en el pasado el abrir, ¿no?, por completo a una persona. Digo, habrá casos necesarios que sí se tenga que hacer ese tipo de cirugía abierta, ¿no? Pero, por ejemplo, asistido con un robot, son prácticamente hacerle 4 o 5 incisiones dependiendo lo que se vaya a corregir o hacer. Así es. ¿Qué es lo que haces? ¿Por eso necesita el robot tantos brazos?
Pues sí, porque justamente lo que compensas al no tener tus dos manos que miden 15 centímetros adentro es que requieres más instrumentos adentro para movilizar los tejidos. Y uno de los mitos que te podría decir es que la mayoría de cirujanos que no se han acercado a la cirugía robótica, una de las cosas que dicen es que pierdes la facultad de sentir y probablemente ves mejor cuando abres al paciente. Te diría que eso es totalmente un mito. Ves mucho mejor con una cámara que mide 5 milímetros que se puede meter en cualquier resquicio del paciente. Exactamente, se metió hasta donde quieres que ingrese la cámara y te da, además la imagen es tridimensional, ¿no? Y te da ángulos diferentes. Tú puedes ver de arriba abajo, pero inclusive la cámara la puedes voltear para ver desde abajo hacia arriba. Y justamente las herramientas tienen capacidad de girar más de 360 grados. Eso no lo puedes hacer ni con tu mano. No te puedes meter, ¿no? Literalmente. Sí, ¿no? y mi mano, pues, en una incisión de 5 centímetros me estorba. Exactamente. ¿No? Entonces, la realidad es que una vez que te involucras con esta técnica, poco a poco te das cuenta que tu espacio se hace mucho más grande cuando tienes tecnología laparoscópica. ¿Qué te dicen tus pacientes? Primero, cuando les indicas que los vas a operar asistido por un robot. Sí. Y después de que salen, ¿cuál es la sensación que tienen después de haberse sometido a una cirugía robótica? Pues la mayoría se quedan muy sorprendidos justamente del resultado, porque se recuperan mucho más rápido de lo que esperaron, tuvieron menor dolor de lo que esperaban y afortunadamente los resultados son exactamente como ellos lo esperaban y como somos sinceros como médicos al ofrecer los resultados, no hay que decir que el robot te va a curar más, o probablemente sí lo pueda hacer en algunos casos, pero realmente quien te cura es el cirujano y tú tienes que ser muy honesto en tus capacidades con robot o sin robot. Pero justamente cuando ven y comparan y conocen a un paciente conocido que había tenido una cirugía abierta y ellos se ven al primer día caminando, comiendo y prácticamente yéndose a su casa a las 24 horas, pues la verdad es que quedan gratamente sorprendidos. Pero hay que ser cuidadosos con esto porque tampoco hay que crear falsas expectativas. Sí, también. Pero te diría que en este grupo de pacientes de cirugía reconstructiva es donde creo que mayor bienestar personal he tenido, porque justamente personas que me llegan mucho de múltiples cirugías de intento de reconstrucción que no fueron exitosas y su vida es un caos, afortunadamente con esta herramienta, aparte de poderlo hacer con incisiones pequeñas, estoy firmemente convencido que hacemos una mucho mejor calidad de cirugía. Para que nos demos una idea ya para concluir la plática contigo, Cristian, ¿cuánto cuesta un robot Da Vinci en la actualidad? Pues en la actualidad hay dos maneras de tener uno. Uno es rentarlo como a través de un leasing, digamos, y el otro es adquirirlo. Adquirirlo debe costar por ahí como de unos 80 millones de pesos. 80 millones de pesos, también un robot de 4 brazos. De 4 brazos. Que es lo más actual, lo más moderno. Es lo más actual, pero tú puedes hacerlo tal vez como institución. También puedes intentar conseguirlo de una manera como de arrendamiento. Ok, suena mucho dinero, pero definitivamente es una inversión que hace tanto la iniciativa privada como el sector público en nuestro país. Pero la resolución y la limitación de complicaciones que tenemos con esta tecnología justifica. Y eso es muy importante llamar la atención de las autoridades, que no hay que ver solamente al año siguiente, sino hay que ver que un paciente que se opera mal va a ser un paciente que se va a casar contigo 5 años con múltiples cirugías, múltiples medicamentos. Claro. En cambio, con esto bajas la tasa de hernias, de sangrado, de transfusiones. La recuperación es más rápida, más gente feliz.